Bueno, estamos con Siley Mora Penrose. Él nació en la cordillera de Chillán, es filósofo, etnógrafo, educador y experto en la lengua mapuche. Es autor de más de 25 libros que dan cuenta de su investigación de campo y rescatan la cosmovisión, tradición oral, prácticas y espiritualidad de nuestros antiguos mapuches del sur. Siley se ha dedicado a conservar y restaurar los antiguos significados de las joyas perdidas de esta tradición oral indígena. Sus informantes son quimches, arrieros, loncos y machis que lo impactaron en la infancia y lo iniciaron en un viaje profundo a las raíces de esta cultura. Además, creó el precioso proyecto Formación de Niños Indígenas Escritores, los Nuevos Cronistas de América, que ha dirigido en Guadalajara, México y también acá en Chile, en el Biobío. Es asesor en culturas nativas de Chile en la Fundación Imagen País y consultor para programas de emprendimiento indígena y etnoturismo en la provincia de Arauco. Una de sus creaciones más fascinantes es su taller para el desarrollo humano titulado Ontoescritura, fundamentado en las matrices del saber indígena tradicional. Ha sido profesor de la Escuela Francisco Varela, de la Universidad del Biobío, es docente de la Universidad Católica de Chile y desarrolla talleres sobre salud intercultural en la zona del Biobío. En Fundación Hipatia es un honor tener con nosotros a un gran amigo y ser humano dedicado a tan alta y relevante tarea para nuestro país, que es capacitar, formar y dar a conocer la profunda belleza de nuestra cultura, historia y lengua mapuche. Muchas gracias, Siley, por estar acá, es un honor. Para mí también. Muchas gracias a ti, como ya dije, por esta invitación donde vamos a recoger algunas flores antiguas, aborígenes, que nos regaló el Creador y la naturaleza en forma de kimun, de sabiduría. Así es. Bueno, partamos, como siempre, nos gusta partir sabiendo un poco de la infancia, la niñez, la adolescencia, cómo descubres el mundo indígena y te vas enamorando de él hasta que decides qué será el propósito de tu vida. Si soy honesto, todavía hasta los 26 años, 25 años, no asumía del todo mi condición de mestizo, de origen. Aunque tenía el dato vago que mi padre me decía que mi abuelo, Wenceslao, comerciaba con pieles de puma, sobre todo con grasa de puma para el reumatismo y otras dolencias, y le decían viejo pehuencha a este abuelo mío. Y recién, después que me retiro del seminario, tuve una etapa larga como estudiante de teología, y iba a un mes, estuve a punto de ser sacerdote, en un liceo en Pucón, haciendo clases de filosofía, yo me encuentro con el mundo de bruces, con el mundo mapuche. Para mí, la cultura mapuche hasta ese momento, estoy hablando año 1983, 82, no pasaba más allá de lo que era quizás para todos los chilenos, ¿no? Algo pintoresco, casi del folclore, unas señoras, unas ñañas vendiendo ajo en la Feria Pinto de Temuco. No ofrecía mayor relevancia que eso. Hasta que una mañana en Pucón, 8:30 de la mañana, empezando la clase de filosofía, un grupo de adolescentes que bostezaban con mucho frío, pero de frente al volcán Rucapillán, ahí en Pucón, con una vista impresionante, una chiquilla, una adolescente, me llama profundamente la atención en su pupitre. El tema de la clase en ese día era la metempsicosis, es decir, la transmigración de las almas según Platón en la República. Chicos de 15, 16 años, lograr motivarlos con ese tema era difícil. Pero hubo una de mis alumnas que estaba muy serena, muy tranquila en su pupitre, y me llamó mucho la atención lo autoposeída que estaba, lo autocontrolada que se mostraba. No hizo nunca en la hora y media de la clase, nunca un gesto de más bien no hizo gestos, no hizo movimientos, solamente en un momento dado puso el lápiz lentamente de un extremo del pupitre al otro extremo. Y me empezó a mí a poner muy nervioso, ¿no? Me sentí muy mal, muy ridículo, ¿no? Esa era la sensación, ¿no?
empecé a tartamudear, empecé a turbarme, y como pude, terminé la clase, ¿no? Porque estaba profundamente perturbado por la energía que salía de esa chiquilla. Una chiquilla como todas las niñas indígenas, muy morena, pelo muy oscuro y muy poco relevante en el sentido de ni siquiera, digamos, un aura luminosa, ¿no? Después me di cuenta que tenía mucho de energía interna. Nervioso, inquieto, le pregunto al término de la clase si ella sabía esas materias. Y ella me dijo que sí. ¿Por qué? Le dije yo, tú eres experta, entonces la leíste en otro lado, la leíste en algún libro, conocías a Platón. No, profesor. ¿Y por qué sabes tanto del alma? Le pregunté. Porque soy mapuche, me dijo. Y yo le dije, ¿y eso qué tiene que ver? Los mapuches somos expertos en el alma, me dijo. ¿Y cómo aprenden? Le pregunté. En sueños, en peuma, me dijo, en peuma. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo logras lo que yo veo que tú sabes, el conocimiento del alma? Todo lo enseña el sueño, me dijo. Y lo que no se me aclara, mi abuela, ¿no? me lo aclara. Y si no me lo aclara ella, le pido ayuda a los abuelos de más atrás, a los abuelos que ya han partido. Bueno, más o menos hasta ahí llegó la conversación y para mí me produjo un shock, ¿no? Tremendo, porque como no hacía mucho retirado del seminario, andaba en una etapa de búsqueda muy intensa de lo religioso, de lo sagrado, de lo divino más bien, ¿no? Y hacía poco me había casado, entonces de inmediato yo decidí ir a la casa de ella y le dije, quiero que me invites porque yo voy a estar en tu casa. Bueno, resumiendo la experiencia, nunca pude ir, a pesar que yo le amenazaba a ella, y ella me decía, no, profesor, no es el tiempo. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no es el tiempo de llegar a tu casa? Porque no lo han soñado, porque mi abuela y mi madre no lo han soñado. Yo hice muchos intentos de ir a su casa, había que cruzar 2 ríos y una balsa en esos años, y siempre había un contratiempo. Lo cierto es que nunca pude ir, hasta que me había olvidado, 4 meses después, me había olvidado un poco de mi insistencia, y un día me dijo ella, Elba se llamaba, ahora sí, profesor, ahora sí lo soñaron. Y preparo el viaje, voy con un poncho y un cuaderno amarillo, me acuerdo, de campo, y al llegar a casa después de cruzar los ríos, de inmediato me dijo la abuela, Carmen se llamaba, usted está aquí porque ahora yo lo soñé. Y le pregunto, ¿y qué soñó? Tú venías, me dijo, así como vienes con ese poncho, ese macuñ y con ese libro amarillo que traes ahí. Y en el sueño tú decías que esto era un hotel y yo te decía, no, esto no es un hotel, esto es mi casa, no es hotel, no te podís quedar aquí, no podís quedarte tú aquí. Yo luchaba contigo y tú decías sí, que esto era hotel y que yo me iba a quedar ahí nomás. Y narra ella algo muy interesante, con el cual parte toda esta historia. Y tú en el sueño, me dijo, tomas una tortilla igual que esta que está aquí, una tortilla en tus manos, y partes la tortilla, y la tortilla se convierte en guagua. Y eso es Quimeu Peuma, buen sueño, Quimeu Peuma, buen sueño, y por eso te quedaste, y por eso yo dije, ahora tiene que mi nieta invitarte para acá. Bueno, esa noche para mí fue una noche impresionante, porque nunca había sufrido tanto en mi vida como esa noche, dado que la mamá se reveló luego esa noche de inmediato como mi gran maestra en el tema del descubrimiento por dentro de la cultura mapuche. Empezamos a conversar, nunca terminó la conversación en toda la noche, con mates y con idas afuera, fundamentalmente a vomitar. Yo tenía que ir a vomitar, porque no podía aguantar
tantas verdades de un solo golpe, ¿no? Verdades personales. Esta mujer, la mamá de Elba, era una yigua, ¿no? Antigua, una vidente, ¿no? Y sin ser machi, pero me dijo cosas profundas, directas, ¿no? Como por ejemplo que yo me había vuelto prostituta en mi matrimonio porque no me había casado por amor, sino por pasión, ¿no? No me había casado consciente. Entonces, tus hijas, me dijo, son hijas de ahí mencionó por primera vez un concepto tan central en el mundo mapuche. Tus hijas son fruto de la dormición que tú has tenido, ¿no? Del sueño que tú tienes. Y me dio un escalofrío, ¿no es cierto?, de haber engendrado dos hijas en sueño, por decirte la parte baja de la conversación, ¿no? Y bueno, tenía que salir a vomitar y ella me daba hierbas para recomponer el estómago y sabía el proceso que estaba viviendo esa noche. Bueno, fue una noche sin fin, porque me empujó a la investigación con fuerza, a profundizar, a descubrir por qué Chile. Me acuerdo que ya en esa noche vino esta idea tan fuerte en mí, por qué Chile, teniendo tan cerca, ¿no?, un pozo inmenso de sabiduría, lo despreciaba como en el patio trasero del país y ninguneaba como ninguna otra cultura. En esos años, estamos hablando de 1982, 83, despreciaba el saber mapuche porque no existía. Existían nomás los saberes occidentales y los postítulos y los doctorados, etcétera, etcétera. Me conmovió esa noche y fue como una especie de conversión religiosa, en el sentido de que vi claro, quizás con el tratamiento de hierbas también que me hicieron esa noche, la madre de esta alumna, ¿no?, que había comenzado en una clase de filosofía. Y de todas estas líneas de desarrollo, ¿cuál dirías tú que es el gran legado de la cultura mapuche? ¿Cuál es el centro donde pone el foco la cultura mapuche? Vamos a profundizar ahora en el tema del autogobierno. ¿Qué es el autogobierno? Pero el mundo mapuche, ¿dónde pone el foco de su desarrollo? Mira, yo diría que en un concepto central que impregna todo el saber cultural y que impregna, digamos, la razón de ser de un idioma, de una lengua como el mapuzungún, o toda una cultura como la mapuche. Este concepto, esta bisagra, es el despertar. El despertar es tan central como que a mí, luego de estos encuentros, que no solo fue una noche en la casa de Seferina Guayquifil, que fue esta señora vidente que me hacía devolver el estómago por mis inconsistencias. No necesitabas ninguna ayahuasca ni nada de eso. Nada de eso. No, allí fue mi curación definitiva, bastó una noche y otras. Después fueron decreciendo los vómitos y aumentando mis asombros. Y uno de mis asombros fue que luego de dejar esta comunidad y me volví un ratón de biblioteca apasionado en buscar los últimos vestigios que quedaban publicados sobre la cultura mapuche. Y encontré, por ejemplo, un viejo diccionario del padre Augusta, Félix José de Augusta, un alemán, un filólogo, que se había quemado las pestañas y se había prácticamente encorvado porque había estado 20 años estudiando el idioma mapuche en la zona de Puerto Saavedra y publicó una joya de diccionario, un libro de casi 1000 páginas, y allí me llamó mucho la atención que de la cantidad de verbos que habían con respecto al despertar. Habían al menos 18 verbos vinculados con el despertar. Y como en la tradición y en el lenguaje mapuche no existen palabras sinónimas, cada concepto es perfilado y significa muy bien lo que quiere decir, no es reemplazable por otro como en el caso del español. Estos 18 verbos, al menos que contabilicé, equivalían a estados del despertar, ¿no?, niveles del despertar. Entonces, asombradísimo, empecé a hurgar y me inquietaba mucho el hecho por qué el despertar era tan central. Me fascinó cuando
leo en otro libro de otro lingüista, de un jesuita en este caso, el Habestadt se llama el jesuita, que él llega a afirmar que también había estudiado la lengua mapuche y había publicado un libro en Lima por allá por el 1700, y Habestadt dice exactamente lo que en ese momento yo estaba pensando, ¿no? Dice, este idioma indígena parece los restos de un gran naufragio. Aquí ocurrió un gran naufragio cultural y quedaron como restos estas palabras, estos verbos, esta gramática mapuche. Debajo de esta gramática debe haber habido una inmensa cultura, porque no me explico profundidades. Él no lo hacía, no señalaba el término, la cantidad de verbos del despertar. Él lo decía por otros conceptos, ¿no? Pero a mí me hacía tanto sentido, ¿no? Y al finalizar en uno de sus libros que escribe el padre Augusta, dice algo también ya más emotivo, abandona el rigor alemán, el rigor intelectual, y escribe al final de una de sus obras, dice, desliza, ¿no?, un entusiasmo, ¿no?, y coloca una frase que me llamó mucho la atención. Dijo, este debe haber sido el idioma que habló Dios con Adán en el paraíso, ¿no? Como concluyendo. Gastón también dice eso, Gastón Sublet. Entonces, para hacer este trabajo que plantea el mundo mapuche del desarrollo del espíritu y dominar la parte de más los apegos, etcétera, la parte más mundana, a mí me llama mucho la atención la palabra che, que la usan tanto los argentinos, que es gente, la palabra gente para los mapuche. ¿Cómo se hace gente una persona? Es decir, ¿cuáles son las cualidades que hay que desarrollar para ser che, para ser gente? Dado que mencionas tú el término che argentino, es altamente probable por varios estudios que se han hecho que el che argentino es mapuche, ¿sí?, ¿no? Es herencia, ¿no?, de los mapuches que pasaban al otro lado. Volverse che, ¿no?, volverse gente es una tarea, lo mismo que lograr el estado pillán, lo mismo que el acto del despertar. No por el hecho, por el solo predicamento o el solo atributo de haber nacido de mujer, uno es gente. Para el mundo mapuche no basta con haber nacido de mujer para ser persona, para ser gente. Por tanto, aquí hay un elemento importante a la hora, por ejemplo, de la discusión del tema del aborto, ¿no?, en Chile, no se ha hecho, escuchar la perspectiva mapuche del aborto. Uno logra ser gente mediante un proceso, un largo proceso. Chenyen, por ejemplo, Chenyen significa buena vida, el buen vivir, pero Chenyen es literalmente volverse gente, ¿no? Es, volverse no algo, sino alguien digno de ser considerado persona. Ser persona es un asunto largo que tiene sus características. Sí, en este libro, que se los recomiendo muchísimo, escribió Seeley, que se llama Sungun, que es un diccionario increíble porque cada palabra es un mundo. Hay varios conceptos que tengo aquí anotados que son como las cualidades para ser gente. Si quieres, te voy a decir algunos de ellos para que los vayamos brevemente explicando. Lifche. Lifche. Bueno, una persona se vuelve gente, antes de explicar el Lifche, sí, se vuelve gente cuando logra la condición de Kimche, que es la característica más importante de ser gente. ¿Qué es ser Kimche? Kimche es gente, persona con sabiduría o de sabiduría. Volverse Kimche es la tarea humana, ¿no? Porque si uno no se vuelve persona de sabiduría, si no sabe, como me decía una señora en Lumaco, los Pugen-Echen, los dioses de arriba, lo abusan a uno, ¿no? El que no sabe cae en desgracia, el que no sabe sufre, ¿no? Eso es lo dramático del no saber, ¿no?, del no disponer de sabiduría, ¿no? La persona que no se vuelve Kimche... Que no es conocimiento, saber no es conocimiento, es otro tipo de saber. Exactamente. Me hace recordar una frase, me parece, de Gurdjieff, que se pregunta a Gurdjieff, ¿de qué sirve conocer? Y él se responde, de nada, a condición
de que haya que el corazón tenga un apetito por la luz, ¿no? Entonces, el conocimiento para el mundo mapuche no es kim. El conocimiento no sirve de nada para el mundo mapuche, a no ser que se haya, llamémosle así, transformado, quintesenciado en sabiduría, en kimun. Entonces, la persona que no es kimche es arrasada por el sufrimiento, es objeto, ¿no?, de males diversos. La persona ignorante se vuelve pasto de las energías más bajas, se vuelve ocasión de posesión de otras energías malévolas, ¿no? Se enferma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la primera condición para ser gente es ser kimche, persona de sabiduría. Después mencionas tú lifche. Sí, porque para ser kimche hay varias cualidades o virtudes. Está lifche, poyenche, yehuenche, cumeche, son las que yo leí, y nehueche, norche. Todas tienen el che, ¿no? Claro. Son cualidades del ser gente, del ser persona, ¿no? Lifche, por ejemplo. Lifche significa, lif es puro, limpio, ¿no? Para ser gente, lograr ser lifche, ser gente lifche, requiere limpiar el corazón, ¿no? En la tradición antigua, ¿no?, la persona que no tenía el corazón limpio, que no era honesto, que no era limpio y directo en su pensar y en su sentir, que no era coherente, que tenía doblez, ¿no? Ese no podía ser limpio, una persona que tenía doblez. Solo la condición de limpieza del corazón nos habilita para ser gente. Y retrotraigo a una preciosa definición que hacía San Agustín, ¿no?, o una constatación que hacía San Agustín. Decía él, el trabajo de toda nuestra vida es limpiar el ojo del corazón, el órgano con el cual veremos a Dios un día, ¿no? Ese es el sentido mapuche del lifche, limpiar la conciencia para poder ver, leer en este gran libro de la naturaleza, ¿no?, para poder hacer pegutubun, ¿no? El pegutubun, ¿no?, es un verbo importantísimo que una verdadera persona, un verdadero che, ¿no?, logra. ¿Qué es pegutubun? Y que por supuesto se puede hacer solamente cuando se es lipche, cuando se es gente pura. El pegutubun es una lectura, es la capacidad de leer en el gran libro de la naturaleza para determinar, ¿no?, qué nos está mostrando. Es la capacidad de lectura en la naturaleza. Las señales, la capacidad de leer las señales. Exactamente. Como hablábamos de que la naturaleza es un sistema oracular. Bueno, ser gente implica también ser norche, recto, rectitud. Norche. Y hay una cualidad fundamental para volverse gente y para justamente despertar y transformarse en un guerrero, que es la de nehuenche, ¿no? Nehuen es una persona con energía, pero Nehuen aquí está pensado, cuando se habla de nehuenche, se está pensando en una persona con solidez, con voluntad, ¿no?, con dureza, pero en el sentido de voluntad firme, ¿no?, de yafiduami, no de otra firmeza, la firmeza de la voluntad. Allí uno adquiere nehuen y se vuelve nehuenche, gente con energía, gente de fuerza de voluntad. A eso apunta. Y luego no existe la palabra no. Explícanos cómo es posible esto y cómo se construyen las frases cuando no hay la palabra no, que nosotros la usamos tanto. Usamos el no de un modo bastante frívolo, porque como si fuese posible destruir la naturaleza o la realidad con simplemente un recurso lingüístico, ¿no? Decimos, no hay pan. Con el no destruimos la existencia del pan, ¿no? Entonces, primero esa observación. En el mundo mapuche, la negación mapuche recurre a una especie de metáfora, porque igual que en el idioma chino, sabe que la negación no puede, desde la lengua no podemos eliminar de golpe la realidad con una negación.
Entonces, no usa el no usa una partícula que anule la realidad de lo enunciado, y utiliza para ello algo notable, ¿no? Utiliza la palabra la, o el verbo lan, que es muerte, muerte o suspensión de la vida, lo opuesto a la vida. Entonces, cuando se trata de negar, unida esa palabra, ese verbo o una partícula, siempre se intercala el la dentro de la frase o de la palabra negar, ¿no? Unida al ñe, a los ojos, sale la fórmula de la negación. Ñelay. Ñelay es la fórmula típica o una fórmula muy corriente de negar. Ñelay significa literalmente, ¿no es cierto? Se traduce como no, pero significa otra cosa. Significa mis ojos están como muertos, están como dormidos, por ejemplo, para ver el pan. Ñelay kofke, no hay pan, ¿no? Cuando decimos Ñelay kofke, no hay pan, no es que no haya pan, sino que por ahora, no, en este momento, porque tiene un sesgo temporal, en este momento mis ojos no ven el pan, ¿no? Eso no significa de que en otro momento lo pueda ver. ¿Cuál es la razón de que no existe esa palabra? Apasionante el tema. El mundo mapuche, tan sabio, tan astuto, tan inteligente, se dio cuenta de lo que hoy día los expertos en ontología del lenguaje, Flores, Echeverría, Olaya, entre otros, trabajan en el coaching ontológico. Este tema de que la realidad se crea por el lenguaje. La base, ¿no es cierto?, está en que somos, Heidegger lo menciona, somos lenguaje, nos movemos en el logos, existimos y nos movemos en el lenguaje. Entonces, que no exista una palabra determina que no existe esa realidad. Inteligentemente, el mundo mapuche tomó la decisión de no inventar algo que nos dañe, ¿no? Que nos perjudique, que nos disminuya. Entonces, determinó no inventar algo que no existe, la enfermedad como entidad, ¿no? Porque si uno piensa bien, no existe la enfermedad, existen personas enfermas, o mejor, más precisamente, existen personas con dolores, con dolor. Entonces, lo que hoy día se usa como el equivalente, pero no es enfermedad, es cutrán, es la palabra cutrán, dolor. Porque crear la palabra enfermedad era echarse una carga al crearla, ¿no? Porque en enunciarla uno la crea. Y así muchas veces he dicho, y lo vuelvo a insistir, que la razón por qué los antiguos mapuches no morían de enfermedades hace 100 años en la Araucanía, ninguno de ellos moría de las 80 y tantas enfermedades que cubre el auge, ninguno de ellos moría de esas causas. No morían solo de 3 causas, porque no existía el constructo lingüístico, el concepto y la palabra, porque la palabra es la que engendra, la que crea la realidad, ¿no? ¿Y de qué morían? ¿De qué eran las 3 causas? Morían de vejez prolongada, agotamiento del moñén de la vida, porque había que ya cambiar de ropa, ¿no? Cambiar ropa es una metáfora para decir cambiar de cuerpo, el alma cambiaba de cuerpos. Morían de heridas en la guerra, de desangramiento, ¿no? Por un abrupto choque y de golpes en la guerra, y morían, la tercera causa era por brujería, por mal tirado, ¿no? por hechicería muy potente, a causa de estar dormidos, de estar despiertos. O sea, las personas generalmente mueren y se enferman por baja nivel vigílico, ¿no? Entonces, solo estas 3 causas, ¿no? Eran las razones para morir, eran los factores del morir. Y ninguna, como digo, de las enfermedades de hoy. Nadie se moría de diabetes, de infarto al miocardio, nadie se moría, ¿no es cierto?, de otras causas que no fueran esas.
¿Mm? Aunque, ¿no es cierto?, coincidieran finalmente en el resultado final de la privación de la vida, ¿no? Pero nadie se moría literalmente de las enfermedades, porque no existían el concepto, ¿no? Hay un concepto muy interesante sobre la buena palabra y la mala palabra en el mundo mapuche, la buena energía y la mala energía, esta dualidad que también, bueno, también se maneja en la religión, en varias religiones, ¿no es cierto? Esta lucha entre el bien y el mal. Me gustaría que profundizáramos un poquito en eso y en esa anécdota preciosa de la machi con la que estuviste o en un bar me parece, que llegaba, que retaba, no sé si eras tú o era otra persona que me contaba sobre la buena palabra, la mala palabra. O estás confundiendo dos anécdotas que alguna vez te he contado. Parece. Pero sé a cuál apuntas. Esa experiencia con esa machi fue bien importante porque originó en mí un desarrollo, una metodología para curarse, que le llamé ontoescritura o escritura terapéutica. En una oportunidad iniciaba mi compasión, mi investigación sobre el tema indígena y la cultura al sur de Temuco, en una localidad que se llama Quepe. Asistía yo profusamente a la casa de una machi. Hasta que un día, ¿no es cierto?, ella me echó de su casa y me dijo, no vengáis más tú para acá, ya no te quiero ver más aquí, nunca más aquí en mi casa. Y le pregunto por qué lo hacía, le dijo, me está corriendo, le dije, machi, ¿me está echando de su casa? Sí, me dijo, sí, porque yo también, digo, voy a cambiar ropa, ¿no? Cambiar esta ropa, este cuerpo. Duele mucho, decía pierna, duele mucho piuque, corazón, mucho clonco, ¿no? Duele todo, duele. Y entendí, ¿no es cierto?, que me estaba señalando que era la última vez que nos veíamos y que ya no podía volver a su casa. Entonces, en esos años, yo me atrevo a hacerle la pregunta que era la razón de ser, una de las causas que me motivaban a ir a verla. Me permitió muy poco asistir a los machitunes, al machitún. Al final sí pude estar la penúltima vez a esta ocasión en que narro. En fin, y me atrevo, porque ya no la veía más, a hacerle la pregunta que yo siempre quería hacerle. La pregunta era, machi, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué uno se enferma? Y ella se enoja, ¿no?, con ademanes, ¿no?, y teatraliza un poco su enojo y me dice, tonto, pero si es tan fácil, ¿por qué uno se enferma? Pero si simple todo esto, y tú tan cabeza dura que no entendís nada, todo este tiempo puro perdido contigo nomás. No saber eso, que si has mirado hasta Machitún conmigo aquí y no sabís qué pasó aquí, ¿no? Y me empezó a retar, ¿qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué pasó el otro día con la mujer esa? ¿Por qué se enfermó? No sabís nada tú. Y siguió retándome, hizo algún movimiento de lavar unas cosas y se gira, ¿no?, y me dice, y me lanza la respuesta y me dice, que por qué uno se enferma, tonto, por huesa tungún, por mala palabra, por eso uno enferma, por mala palabra, por huesa tungún. Mala palabra que tú recibí de chiquitito, no sabís dónde colocarla y la dejáis mal colocada aquí en el piuque, ¿no? Mal colocada aquí en tu millo, en el cerebro, mal colocada en el cuerpo, ¿no? Y como queda mal colocada, te enferma porque como no encaja, pues no encaja bien, pues, ¿no? Y nunca más tú la ordenáis, nunca más la sacáis esa mala palabra, pues. Por eso, ¿qué es lo que hago yo aquí? Es sacar la mala palabra y ponerla de nuevo, pues. ¿No te dais cuenta tú? Tonto, ¿no? Y me agregaba, ¿no es cierto?, para que no olvidarme de algunas cosas. Y yo entendí, producto de esta experiencia, que uno se enfermaba, no lo entendí inmediatamente, sino con los años. Una vez, cuando ya estaba en México, cuando empiezo a desarrollar la ontoescritura, una especie que yo le llamo de autochamanismo, de autoexorcismo a través de la escritura,
entendí que para uno se enferma cuando nunca revisa los mensajes, nunca revisa la experiencia, cómo quedó codificada la experiencia, ¿no? Cuando vive por la vida sin examen, como dice Sócrates, ¿no? Una vida sin examen no merece la pena vivirse, dice Sócrates, ¿no? Lo que habitualmente hacemos los seres humanos, ¿no? Nos enfermamos porque nunca revisamos cómo quedó escrito la experiencia que vivimos, por ejemplo, con nuestros padres, cómo quedó escrito la experiencia que vivimos en el destierro, cómo quedó escrita la experiencia cuando se separaron nuestros padres. Y eso quedó mal colocado en el piuque, en el corazón, mal colocado, y hace su trabajo de oxidación, ¿no? O de descomposición. Entonces, lo que uno debe hacer es revisitar la experiencia, ¿no? y codificarla, resignificarla en un texto, en una edición decente, ¿no? Decente a la altura del ser, ¿no? Eso es lo que yo entendí después de lo que me dijo el Tamachi, de que había que uno se enferma por mala palabra, mal colocada, ¿no? Son dos cosas. Entonces, para sanar es a través de la buena palabra. Exacto. Entonces, y ahí vino mi segunda pregunta, ¿no? Que fue la misma drama, el mismo drama un poco inventado que ella hace, ¿no? Le pregunto yo a ella, Panchita se llamaba, Panchita, ¿y cómo uno se mejora? ¿Cómo se mejora la gente? Tonto, pero más fácil todavía, pues como de nuevo tengo que explicar a esto, Winca, Leso, ¿no es cierto? Que cómo uno se mejora, uy, se tomaba la cabeza, ¿no es cierto? Tan cerrado en mollera que soy tupo, me dijo, tan cerrado de aquí, ¿no? De la fontanela o del chakra 7, según otra tradición. No te entra ninguna que no entra ni una información, ¿no? Que me dijo, entonces ya no, caso perdido tú, me dijo, caso perdido. Y se vuelve, y la misma historia, ¿no? Y me lanza y me dice, ¿cómo uno se mejora, pu? Con lo mismo que enfermáis, pu. Con eso mismo que enfermáis, tú mejoráis, pu. A punta de quiméis un a punta de buena palabra, po. Con eso uno mejora, si es tan fácil, po. No has visto lo que yo hago, digo buena palabra al enfermo aquí. O sea, las hierbas no son la base de la sanación para el mundo mapuche, ¿es la buena palabra? Exactamente. Y eso es lo revolucionario, una de las, digamos, de los axiomas tan notables del mundo mapuche. Bueno, y yo insistía, ¿no es cierto? ¿Y cómo con buena palabra no entiendo? Algo así le dije, ¿no? A ella, a la Machi, y ella me dijo, tenés que primero tú escuchar qué mala palabra le dijeron al enfermo o te dijeron a ti. Primero tenés que empezar a ver dónde está la mala palabra, dónde, ¿no? Y después tenés que ahí mismo decírtela de nuevo, volver a colocar bien la palabra, pues. En el fondo, lo que me estaba diciendo con los años es que luego de ubicar el mal relato, ¿no? El mal cuento que uno se cuenta de las experiencias que vivió, por ejemplo, cuando, qué sé yo, nos rompieron el corazón a los 15 años y que tanto sufrimos, después de ubicar, ¿no?, esa mala palabra, se trata ahora de verla desde otro lugar, de resignificarla, de abrir ese mal relato y de contárnoslos de manera distinta. De un modo distinto. Pensarlo distinto, sentirlo distinto. Y sobre todo de editarlo de forma distinta, porque casi todos tenemos la experiencia de que lo que fue tragedia, ¿no?, por ejemplo, en aquel rompimiento del corazón, con el tiempo se vuelve una bendición, ¿no? Gracias a que bueno que este hombre desapareció de nuestra vida y me dejó y me permitió, ¿no es cierto?, encontrar el verdadero amor con este otro. Entonces, uno debe resignificar y decir, en el fondo, colocarlo allí donde decía, este desgraciado que me dejó, colocar este bendito ángel del cielo que me dio la libertad, ¿no?, tan oportunamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo. Entonces, de eso se trata. Ahora ya ha cambiado mucho con el mestizaje, etcétera, pero ¿cuál era el rol de la mujer en la vida de los antiguos mapuches? Pablo Treutler, un viajero que vino de Alemania,
en 1860 más o menos, se adentra en el campo de Pitrufquén y quiere hacer negocios, ¿no? En resumen, se asombra mucho porque esperando al cacique Payalef, venir con sus mocetones, con sus guerreros, con sus coná, resulta que aparece en lontananza rodeado de muchas mujeres, solo de mujeres de su tribu. Entonces hacen la transacción, él entrega caballos y Treutler entrega monedas de plata y le pregunta después al lenguaraz, al chileno, al traductor que lo acompañaba, por qué el cacique venía acompañado de mujeres. Y le dice, ¿no es cierto?, algo que es muy tradicional en la práctica del mundo mapuche. La mujer determina la suerte, dijimos, ¿no es cierto?, de los negocios, ¿no? Si una mujer no aprueba un negocio, el negocio falla, ¿no? La mujer tiene que aprobar porque decide la hacienda del marido, o de la pareja, o del padre, o del hermano, ¿no? Entonces, la mujer, como es somo, que es una palabra que dice relación con la abundancia, con la fertilidad, ¿no? Somo, determina la abundancia de la hacienda del marido. Y ahí también tú aludías al tema de la guerra, ¿no? Un hombre no puede irse a la guerra, ¿no?, si no está de algún modo bendecido por su mujer, si la mujer no lo piensa, ¿no? El caso muy preclaro, el de Calfucura, el gran guerrero que muere a los 120 años y conquista prácticamente toda la Pampa, conocido como el Napoleón de las Pampas, ¿no?, Calfucura, tenía un secreto para vencer, que era llevar a sus mujeres a que observaran la batalla desde un cerrito, para que con su mente, decía, le parieran a él la victoria, le parieran al futalonco, al gran lonco la victoria, ¿no? Hacían una especie de acto mental para que el lonco fuera el vencedor, ¿no? Una meditación. Algo así. ¿Cómo una mujer lo hacía? Yo me explico así, que el chileno tiende a poetizar, ¿no? La gama de poetas que hay en Chile es impresionante, porque tiene detrás también está el antiguo, el chilizungu, ¿no? El idioma de Chile antiguo, que era, ¿no es cierto?, poesía en acción, ¿no? Y está también, yo siento que si pudiéramos ver a Chile 100 años más adelante, hay una fuerza, sobre todo en los últimos años, de expansión del desarrollo de la conciencia y del propósito. Somos líderes en la región en emprendimientos sociales, en emprendimientos de conciencia social, en empresas B, en gente joven con un nivel de propósito que quizás sin saberlo, pero también la tierra de Chile y toda esta raíz, somos a nivel regional ejemplo en muchas áreas, en probidad, en ética y todo esto que viene también de la disciplina del mundo mapuche de autogobernarse. Entonces podría ir en esa línea también. Vamos a ir descubriendo muchas otras a través de este redescubrimiento del Mapuzungún, ¿no?, que es el tesoro nacional, ¿no? Que es el Machu Picchu de Chile, es el lenguaje, ¿no? El Chichén Itzá del país es el Chezungún o el Mapuzungún. La palabra Inarrumen significa observar, aprender atentamente, darse cuenta y cambiar producto de ese darse cuenta. Es mucho más complejo que esto, ¿no? Pero al decirte que Inarrumen es mucho más completo que el mindfulness, está presente desde como práctica vital, como práctica diaria del guerrero, ¿no?, de la persona que quiere ser kimche. No podemos ser kimche si no practica Inarrumen, ¿no? Autoobservación, tiene ese elemento de la autoobservación, ¿no? En fin, el darse cuenta de que yo me doy cuenta, todo eso está detrás del Inarrumen. La enorme sabiduría de Siley Mora Penrose. Nos quedaron muchos temas afuera preciosos, mitos, anécdotas, pero tendremos otra conferencia más adelante y quiero agradecerte todo tu trabajo de todos estos años, Siley, porque es tan importante para Chile y una inspiración y una motivación para todos nosotros. Y yo a ti porque eres una mujer que lo ha visto, ¿no? Y me siento tan orgulloso de ser tu amigo también. Gracias.